Buenos días, jóvenes de segundo semestre. Bienvenidos a su clase de introducción a las ciencias sociales. El tema que hemos estado hablando y estudiando en estas últimas fechas es precisamente de las interrelaciones entre el individuo y las instituciones del Estado mexicano. La última vez hablamos acerca de la cultura. Hoy nos vamos a referir a la educación. El Estado moderno tiene distintas tareas y una de ellas consiste en ofrecer a los ciudadanos y a los hijos de estos condiciones de vida decorosa. Ello es posible si a la par el Estado, a través de sus instituciones, proporciona los elementos para que la población pueda acercarse al ideal del ciudadano del año del siglo XXI. La educación es uno de los medios indispensables para que la población se convierta en ciudadana. La escuela, la educación, los profesores son los engranes indispensables para que esta dé formación a los ciudadanos y ciudadanas. La escuela se refiere a las instalaciones. Los profesores pues son el agente encargado de educar, de acabar con las creencias obsoletas, con fanatismos y todo tipo de pensamientos que impidan que la población tenga libertad, tanto moral como libertad jurídica. Por lo tanto, la educación es el proceso de transmisión de contenidos y habilidades indispensables para los ciudadanos. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, sí, tanto la Federación, la Ciudad de México, los municipios y cada uno de los estados de la República impartirán la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Es decir, es necesario tener por lo menos los estudios de secundaria para encontrar un trabajo que sea reconocido por el Estado. Es decir, no van a ser mototaxistas. Si quieren trabajar en una tienda, pues por lo menos deben de tener la secundaria, aunque en realidad ya se subió el rango a nivel preparatoria. Siguiendo con el artículo 3, dice en su fracción primera: garantizada la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad y obviamente también de la justicia. Como podemos ver, el artículo 3 de nuestra Constitución se observa claramente su alto contenido social. En primer lugar, todo individuo tiene derecho a recibir educación básica, obviamente tarea que está a cargo del Estado. Y por lo tanto vemos aquí la interrelación del individuo con el Estado. Los estereotipos, prejuicios, mitos y representaciones deben ir abatiéndose poco a poco ante la llegada del conocimiento y el libre ejercicio de las decisiones personales. La educación es el medio indicado para emprender un cambio en las ideas y creencias dominantes que se traduzca en una convivencia cotidiana respetuosa hacia todas y todos. La educación, entonces, lejos de considerarse un interés privado, debe ser considerado un interés público, porque a través de la educación se puede diseñar las estrategias pertinentes para lograr cambios en las formas de la convivencia de los sujetos de una sociedad. ¿Cómo sería el respeto, la equidad, la justicia, la igualdad,
la democracia y obviamente una sana convivencia. La educación permitirá construir el nuevo escenario social, específicamente la forma de socializar para que se incorporen valores en la vida cotidiana. Entonces, para la educación no solamente se va a recibir en la escuela, la educación inicia en el hogar, también se da en el trabajo, en la calle. Y entonces vemos que la educación es esencial para el cambio tanto de estructuras mentales como el desarrollo social y económico de un país. La educación, entonces, es la influencia que ejercen las generaciones adultas en la preparación de las generaciones jóvenes. Entonces, la educación es un bien indispensable en nuestra sociedad. Por otro lado, la responsabilidad es también de los directivos y profesores, que son la pieza clave en el proceso educativo. Y por otro lado, los padres y los estudiantes deberán asumir sus deberes con plena conciencia de que es necesario prepararse para la vida. En la medida en que una persona tenga más educación, y no me refiero nada más a tener estudios, sino todo lo que conlleva ser educado, tendremos una sociedad más desarrollada, más respetuosa. Gracias por su atención. No olviden sus evidencias. Cuídense mucho.